Bueno, ahí ya estamos grabando. Vamos a poner en modo de pantalla completa. Ahí está. Bueno, vamos a hacer, ¿le parece igual que la vez pasada? No somos tantos ahora, así que podemos intentar hacerlo de esta manera, que sería, a ver si funciona, desmutearlos a todos y que cada uno pueda decirme si tiene algo que decir, porque cuando estoy dando la clase se me complica poder ver el chat al mismo tiempo. ¿Está bien? Bueno, ahí están ahora todos silenciados, pero también tienen la posibilidad de desmutearse solo. Si alguien tiene que decir algo, mientras no haya mucho ruido atrás en su casa, directamente lo dice por acá, así no tengo que andar mirando el chat. Muchísimas gracias. Bueno, la clase de hoy complementa un poco lo que vieron en las clases pasadas sobre modelos de crecimiento más de carácter neoclásico. Como habíamos dicho al principio de la cursada, la idea es que para cada tema en particular, crecimiento, distribución, inflación, desempleo, ciclos, etc., siempre damos al menos un par de teorías para que podamos ver sobre ese problema en particular, o sea, sobre esa cuestión en particular, cómo existen distintos enfoques que pueden estar diciendo cosas realmente, no digo contradictorias, pero sí bastante antagónicas en algunos aspectos cruciales de materia de política económica, en materia de identificación del diagnóstico detrás del porqué de esa causa en particular. Lo vimos en inflación, lo vimos en teoría monetaria, lo vimos en consumo, bueno, en casi todas las clases. En este caso en particular, como lo ven aquí en la presentación de la clase 24, lo que vamos a querer ver es, en esta clase, digamos, en el primer y segundo modelo, y en la clase que viene, son distintas teorías de crecimiento económico que además involucran cuestiones distributivas, que van a tener un contrapunto interesante respecto a lo que vieron en la clase de RBC, los 10G, es decir, los modelos neoclásicos de crecimiento. Bueno, habían preguntado en el grupo cuál era la literatura obligatoria para la clase de hoy. Se le respondió, pero por las dudas, para quien no vieron el grupo, el texto que ya está colgado hace tiempo en la materia, digamos, en el material, digamos, de cursada, en la clase respectiva, es este que están viendo aquí. Es el paper de Stockhammer, que tiene los modelos de crecimiento robinsonianos y calequianos, dos de las versiones de crecimiento y distribución que vamos a ver hoy en esta clase en particular. El otro texto que está en esa clase, vieron que en esa carpeta juntamos dos clases, la clase 24 y la clase 25. El texto para la clase 24 es el de Stockhammer. El texto para la clase 25, que es el viernes, es el texto de Boyer. ¿Está bien? Ambos son sobre crecimiento y distribución. Son distintas formas de ver el mismo fenómeno porque son distintas escuelas de pensamiento. Los textos, los modelos del texto que vamos a ver hoy son modelos de carácter post-keynesiano. Ahora vamos a ver un poco qué significa eso, qué peculiaridades tiene la corriente de pensamiento post-keynesiano. El texto que vamos a ver el viernes es un texto regulacionista, que tiene es una escuela que tiene algunas raíces comunes con los post-keynesianos, pero visiones bastante distintas de algunos aspectos en particular que vamos a discutir el mismo viernes. Bueno, antes de ver la clase de hoy, que la motivación tiene que ver con la controversia que hay, ahí estoy mostrándole dos noticias distintas, dos momentos distintos sobre cómo los economistas piensan que es la relación entre crecimiento y distribución, pero antes de ir a esto, quería, para engancharlo, recordar lo que vieron las clases pasadas respecto a la cuestión del crecimiento. ¿Qué es lo que determina el crecimiento económico en los modelos no clásicos, en particular en el modelo de Real Business Cycle? ¿Alguno se acuerda un poquito de lo que vieron en la clase de cuáles son los drivers, los motores del crecimiento más importantes en los modelos neoclásicos tradicionales, más bien, digamos, paradigmáticos, como es el caso del RBC? ¿Alguno recuerda? Si alguno recuerda, puede desmutearse y comentar, como les dije. Lo que causa el movimiento inicial, ¿te referís, profe? ¿El shock primario? Claro, el shock y cuál es el motor entonces a partir de ahí del crecimiento. Me acuerdo algo del shock primario a la tecnología, un impacto tecnológico. Digamos, a ¿Puede ver, ser?
Me parece muy bien. Lo que pasa es que acuérdense que el RBC es un modelo como el de Goodwin, es un modelo de growth cycle, o sea que en el mismo modelo tiene ciclo y crecimiento. ¿Está bien? Lo que vos mencionaste está muy bien. Los shocks de productividad son el driver inicial del ciclo económico, de la parte de ciclo. En el ciclo económico, en el modelo neoclásico de RBC, comienza con un shock de productividad y después se perpetúa con mayor o menor duración según las fricciones y rigideces que haya en la economía, en particular en el mercado de trabajo, sí, sobre todo en el mercado de trabajo. Pero también en las fijaciones y en los ajustes de precios en el mercado de bienes. Eso lo habíamos charlado incluso en el modelo de Goodwin, haciendo referencia a esa cuestión del RBC. Está muy bien. Pero en la parte de crecimiento, o sea, aparte de la tasa de crecimiento promedio de la productividad, ¿qué es lo que hace crecer a un modelo RBC? Aun cuando no hayan leído todavía el RBC, sabiendo que es no clásico, bueno, ya vieron seguramente Introducción a la Economía, en Macro 1, un poco cuáles son los drivers del crecimiento para un modelo neoclásico. También, es más, pueden hacer alguna analogía con las cosas que ven en Micro 1 y Micro 2 y se van a dar cuenta. ¿Qué hace crecer? O sea, anticipando un poco lo que van a ver en desarrollo económico en quinto año. ¿Qué hace crecer a un modelo neoclásico? ¿Qué hace crecer la economía en un modelo neoclásico? ¿No es la inversión? ¿Qué cosa? La inversión. Sí, la tasa de inversión, pero en particular, digamos, ¿qué otro? Es más general que eso. ¿Qué es lo que hace crecer a una economía en un modelo neoclásico? La inversión sería el que aumente el stock de capital, pero es un poco más general que eso. ¿La oferta? ¿La oferta de qué? La oferta de la economía, del trabajo, porque se tiene que desplazar la curva de oferta para que pueda... Por eso, ¿y qué hace crecer la curva de oferta? Sí, está muy bien. ¿Qué hace crecer la curva de oferta? Un avance El tecnológico. beneficio de las empresas. No, ese sería como un determinante no, pero es más simple. ¿Qué cosa hace correr hacia la La derecha la curva de producción. oferta? No, la producción es el resultante de la curva de oferta. ¿Qué hace crecer a la curva de oferta? Un avance tecnológico. Es una parte que lo que dijo que también afecta tanto como el ciclo, sería la productividad, tanto el ciclo como el crecimiento. Sí. No, Las El ahorro. expectativas. Factores productivos. exactamente. Que crezca la dotación de factores productivos y que crezca la productividad, o que haya, como dijo una compañera, innovación tecnológica, que básicamente es que aumente la productividad. La tasa de crecimiento promedio de la productividad más la tasa de crecimiento promedio de la población, que luego se traduce en la tasa de crecimiento de la oferta de trabajo, más la tasa de crecimiento del stock de capital, mal, y esto es más difícil, la tasa de crecimiento de la tierra, digamos, uno dice, bueno, la tierra está, no necesariamente está dada porque está dada la tierra, sí, por supuesto, pero el área cultivable a veces aumenta con el tiempo, dependiendo de la tecnología, dependiendo de los precios internacionales, varias cosas, así que el aumento de los tres factores de la dotación disponible para la producción de los tres factores productivos, más el aumento de la productividad, es lo que determina siempre en un modelo de crecimiento la tasa de crecimiento de la economía. Porque el crecimiento de la economía depende de la oferta. Y la oferta se mueve cuando se mueven los factores productivos o cuando se mueve la productividad de los mismos. ¿Está bien? Esa es la idea general, digamos, de lo que es cómo se mueve un modelo neoclásico. El crecimiento depende de la oferta. Todo aquello que haga aumentar la oferta va a hacer aumentar el crecimiento. Y después de ahí se derivan, por supuesto, todas las explicaciones de política económica. Yo quiero que aumente el stock de capital, tengo que incentivar el capital, y ahí viene la discusión de qué es lo que incentiva el capital. Quienes ven de esta perspectiva la economía van a decir, bueno, tengo que bajar impuestos, bueno, tengo que hacer subsidios al capital, bueno, tengo que generar, no sé, estabilidad de las instituciones para generar mejores reglas de juego, y todo ese relato que ustedes han escuchado muchas veces, que tiene que ver con generar un conjunto de incentivos para que alguno de los factores productivos aumente su tasa de acumulación. En general es el capital. Pero uno podría decir lo mismo para la tierra, qué sé yo, generando un incentivo para que en zonas poco productivas del norte del país, con un subsidio para los fertilizantes, tierra que no era fértil ahora se vuelva fértil y aumente la zona cultivable en Argentina, o bueno, como bien pasó, ustedes lo saben, con el proceso de siembra directa, que bajen fuertemente los costos de siembra en la producción. Eso fue a partir del año 1996, aproximadamente, con la ley de semillas, un poco la ley que se llamó Ley Solá, digamos, que permitió implementar todo el paquete de siembra directa en Argentina. Eso bajó los costos y hizo un montón de tierras que eran marginales, cuya producción no alcanzaba a cubrir los costos, ahora sí tuviera una rentabilidad positiva. Entonces se incrementó
stock de tierra. Usted me dirá, no aumentó el stock de tierra, siempre la tierra, sí, pero había tierra que no servía para la producción y con el nuevo cambio tecnológico ahora sirve para la producción, entonces aumenta el stock de tierra, aumenta la tasa de crecimiento de la economía. Y así, con cada factor, acá una cosa que aumente la población económicamente activa, qué sé yo, el hecho de que la mujer crecientemente y de manera tendencial se incorpore cada vez más en la fuerza de trabajo, hace, digamos, que pase en 2 o 3 décadas de una tasa de actividad femenina de menos del 40% a más del 50-60% en la edad adulta, ¿no? Y eso cambia radicalmente el stock de oferta de trabajo disponible en la economía, eso también, desde esta perspectiva, hace aumentar el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque ahí me tiene que decir alguien cuál es la hipótesis central para que cualquier incremento de la dotación de un factor productivo o de su productividad incremente la producción y por lo tanto el crecimiento económico, si esto se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es el supuesto que traslada dotaciones de factores a crecimiento? Clave. Pleno empleo. Pleno empleo. Capacidad. Sí. Sí, es competencia perfecta, ausencia de rigidez, por lo tanto, pleno empleo de factores productivos. Si hay más dotación de factores productivos y se usan, entonces se tiene que estar produciendo más. Y si eso crece todo el tiempo, entonces tiene que crecer todo el tiempo la economía. El supuesto clave de que haya más gente que implique más producción es que la gente consigue trabajo. El supuesto clave de que haya más tierra que aumente la producción es que la tierra se utiliza en el proceso productivo y lo mismo con el capital. Es decir, el supuesto detrás de eso es que para que haya una relación 1 a 1, al menos, entre el crecimiento de los factores productivos multiplicado por el crecimiento y adicionado el crecimiento de las respectivas productividades se traslade al crecimiento de la producción, es que en el medio todos esos factores se empleen, por lo tanto, está la idea de que los mercados funcionan de manera perfecta, tal que el desempleo de cualquier factor productivo no existe. ¿Está bien? Ustedes podrán decir, no es necesario, no tiene que funcionar de manera perfecta, basta con que la imperfección sea constante en el tiempo, es decir, basta con que la cantidad, la tasa de desempleo sea constante, la tasa de subutilización de la capacidad instalada sea constante y la tasa de subutilización de la tierra sea constante. Si después el stock crece, bueno, el producto va a crecer igual. Lo que no tiene que pasar es que aumente la tasa de desempleo, aumente la tasa de subutilización de la capacidad instalada y aumente la tasa de subutilización de la tierra, porque entonces, por más que yo esté aumentando la cantidad de un stock, por ejemplo, que pasa de 10 a 15, si antes no había desempleo y ahora el desempleo pasó de 0 a 6, bueno, la cantidad de personas utilizadas pasó de 10 a 9, más allá de que haya 15 personas ahora para trabajar, ¿se entiende? La idea central es que o el mercado tiene que trabajar de manera perfecta para llegar al pleno empleo, o al menos las rigideces que existen en la economía tienen que mantener una tasa de subutilización de los factores productivos constante. Entonces, si yo logro aumentar la dotación factorial, eso de a poco va a hacer incrementar la tasa de crecimiento de la economía. Pero el foco está puesto en la oferta. Está puesto entonces siempre en que aumenten los factores productivos o aumente su productividad. ¿Ok? Bueno, esa es la idea neoclásica, que después en el modelo de Herbisi también tiene su correlato en la cuestión del ciclo, no solamente el crecimiento, ¿no? Ahí también tiene el ciclo, y el ciclo básicamente se explica por un shock inicial de productividad que después se traslada a la producción amplificado, porque el shock de productividad al afectar salarios después afecta la oferta de trabajo. ¿Se acuerdan? Ese era un poco el razonamiento. Entonces el producto aumenta inicialmente no solo por la productividad, por aumento de productividad, sino aumenta también por la oferta de trabajo, y después, conforme hay ajustes en los mercados para restablecer los niveles salariales a los niveles de equilibrio, la oferta de trabajo después cae, se va estabilizando sinusoidalmente en torno a los valores que determina el crecimiento promedio de la productividad de los factores productivos que dan el sendero de crecimiento a largo plazo. Pero bueno, siempre mirando el lado de la oferta, factores productivos y productividad. ¿Qué es lo que mira un modelo post-keynesiano? Antes de pasar. Bueno, mira exactamente el mundo de manera opuesta. Lo que dicen un post-keynesianos es siempre hay subutilización de todo. Hay subutilización de empleo, subutilización de capital, subutilización de tierra. En todos los países en vía de desarrollo hay subutilización de la capacidad instalada, con lo cual, digamos, no tiene sentido hacer políticas de oferta, porque ¿para qué querés más factores productivos si los que no se están utilizando al 100%? Lo que tenemos que hacer es que se utilicen los factores productivos al 100%, y para eso lo que hay que estimular es la demanda. No ver el problema en una escasez de factores, sino ver el problema en una escasez de demanda.
Y plantean que la explicación de esto es porque se ve en la economía real que todos los factores productivos están permanentemente subutilizados. Entonces, ¿para qué hacer crecer los factores productivos? Si me da el problema es que principalmente para acelerar el crecimiento lo que tenemos que generar es demanda para que esos factores productivos empiecen a utilizarse plenamente. Desde este enfoque, digamos, más de demanda, vamos a ver que dentro del mundo post-keynesiano, en verdad también tiene sus tensiones internas. No todos los post-keynesianos plantean que todo el tiempo esta visión sea la más apropiada. ¿Por qué? Bueno, y ahí de vuelta viene la vieja discusión que hemos tenido varias veces en esta cursada, porque no es lo mismo el corto plazo para algunos que el largo plazo, o el mediano largo plazo. ¿En qué sentido? Bueno, viene la pregunta de siempre. ¿Qué pasa luego de varios años de estimular la demanda cuando uno llega al pleno empleo? O algo muy cercano al pleno empleo. ¿Puede seguir estimulando la demanda para generar crecimiento económico? Aumenta la demanda, está bien, pero ya hay pleno empleo. ¿Cómo acompañaría la oferta a la demanda para que aumente la producción? Bueno, y ahí está la gran discusión. Buena parte de los post-keynesianos más caldorianos, que ahora vamos a ver el modelito, plantean que en verdad no hay alternativa y uno de vuelta entonces en el largo plazo se vuelve más bien neoclásico. Vamos a ver que la relación entre crecimiento y distribución es cuasi neoclásica, o sea, para que crezca más la economía tiene que deteriorarse la distribución de ingresos, o por decirlo de manera más clara, para que crezca la economía hay que aumentar la participación de los beneficios en el producto. En el resultado, uno diría neoclásico, hay que estimular a los empresarios con una mayor tasa de ganancias para que acumulen más. ¿Por qué? Porque hay pleno empleo, entonces para que acompañe tiene que aumentar la inversión, pero vamos a ver que eso genera ciertos desplazamientos macroeconómicos importantes. Y después vamos a ver en la clase del viernes que los regulacionistas dicen no, eso no es necesario porque puede crecer la productividad, por más que los factores productivos están en 100% de utilización. Y vamos a ver que los calequianos, que también son post-keynesianos, hoy mismo en la segunda parte de la clase dicen ni siquiera es necesario que crezca la productividad porque en verdad uno tiene un largo periodo todavía de tiempo en el cual hay subutilización de la capacidad instalada, así que puede hacer políticas expansivas tradicionales y va a crecer el producto sin mayores problemas. Y bueno, no lo vamos a ver en esta clase, pero después siempre lo conectamos con la visión más estructuralista de esta problemática y dice, en todo caso, que lo van a ver en la clase del miércoles, me parece, del otro miércoles que viene, en todo caso, cuando haya problemas con esta política de expansión de la economía por el lado de la demanda, el problema principal que se van a encontrar no va a ser que haya escasez de trabajo, ni escasez de tierra, ni escasez de capital, sino que se van a chocar con la restricción externa. Van a empezar a tener problemas de divisas, corridas cambiarias, aumento del blue, aumento del contado con liquidación, que ahora está bajando, pero que estuvo subiendo la semana pasada. Y un poco esa dinámica, un poco es la que se plantea cuando uno quiere hacer políticas expansivas por el lado de la demanda en países en vía de desarrollo. Entonces vamos a empezar con la primera de estas versiones, pero antes de esto un poco ver la motivación de la cuestión, porque efectivamente entenderán que sobre este tema, que es uno de los más controvertidos de la política económica, tenemos dos visiones totalmente antagónicas. Están los muchachos más neoclásicos que dicen al respecto lo siguiente, por ejemplo Orlando Ferreres, es una nota en el diario que tuvo una disputa entre Orlando Ferreres y Emanuel, un amigo hace mucho tiempo, que bueno, Orlando Ferreres decía primero hay que producir y después hay que distribuir, básicamente un poco más allá de la frase, la idea es hay que permitir primero que crezca el producto y para eso hay que hacer políticas más bien regresivas en la distribución de ingresos, hay que aumentar la tasa de ganancia, permitir que eso genere mayor atractivo a la inversión en los distintos sectores de la economía, eso va a generar que más gente quiera invertir, lo cual va a hacer crecer el producto, y cuando el producto es más grande, a la gente le podemos dar un pedazo más de la torta. ¿Está bien? La idea detrás de esto es, puede ser que esta política genere un poco más de desigualdad, porque tenemos que aumentar la participación de los beneficios en el producto, pero va a reducir la pobreza, porque vamos a crecer más, y entonces por más que a los trabajadores le toque solamente una porción, y no dos, por ejemplo, de una torta, como la torta se volvió mucho más grande, esa porción le va a permitir a más gente salir de la pobreza. Lo que dice esta versión es que si queremos distribuir mucho la torta, para ir a los sectores populares le tocan 8 porciones, 10 de una torta de 15, pero la torta se vuelve cada vez más chiquita porque los que tienen que invertir, como le toca poco de la torta, prefieren no invertir, entonces se achica la torta. ¿Se entiende? Del otro punto, la otra visión que tenía Emanuel en ese momento, ahora me parece que piensa un poco distinto,
decía, bueno, no, todo lo contrario, digamos, por más que parezca irrisorio lo de repartir antes que no se haya producido, la idea central es que para que se aumente el tamaño de la torta, lo que tenemos que hacer es utilizar más la capacidad instalada. Y para utilizar más la capacidad instalada, la única forma es redistribuir el ingreso, porque uno redistribuye el ingreso, y si es cierto, lo que habíamos estudiado en las clases de consumo, que los sectores populares tienen una propensión marginal a consumir más elevada que los sectores de altos ingresos, eso aumenta el consumo, aumenta la demanda, aumenta las ventas, y luego, que vamos a ver en la clase de hoy, si el efecto rotación es mayor que el efecto margen, por más que le haya caído el margen de beneficio a los sectores empresarios, porque se hizo una política redistributiva que le bajó la tasa de ganancia, es decir, la cantidad de pesos que yo gano por cada unidad vendida, como ahora aumentó mucho la demanda y vendo mucho más unidades, hasta el empresario termina ganando más plata. ¿Por qué? Porque bajó un poco su margen unitario. Yo vendía un producto, vendía 50 productos a 10 pesos que me costaban 8, me sacaron un peso, así que ahora lo tengo que vender a 9, algo que me cuesta 8, y bueno, si vendía, no sé, 10 unidades, antes ganaba 20 pesos y ahora gano 10 nomás, pero sí, ahora no vendo más 20 unidades, 10 unidades, ahora vendo 30 unidades. Entonces gano 30 pesos y antes ganaba 20. ¿Por qué? Porque por más que me bajó el margen unitario, como vendo mucho más unidades, entonces puedo llegar a ganar más con el mismo capital invertido. Esa es un poco la idea. La idea, para ponerla en términos más técnicos, en el caso de Orlando Ferreres, cree que el efecto margen predomina por sobre el efecto rotación, o sea que la tasa de ganancia para un empresario es más predominante que las ventas. En cambio, para Manuel, en este caso, en que la visión post-keynesiana, digamos, de esta cuestión, uno diría que el efecto rotación, es decir, las ventas, predominan por sobre el efecto margen en cómo impacta sobre la rentabilidad empresaria. ¿Está bien? Esa es la gran discusión. Efecto margen o efecto rotación. Por supuesto que la tasa de rentabilidad de la economía y por lo tanto la inversión depende de ambas cosas. Ningún empresario va a invertir para perder plata. La pregunta que no está resuelta, y que depende de cada país y de cada momento histórico, es qué es lo que le hace ganar más plata a un empresario, vender caro y vender poco, o vender más barato y vender mucho. Esa es gran parte de la cuestión de la política económica. Y que no es necesariamente igual y cierta una sola, digamos, no hay un único resultado mejor para todos los países y para todos los momentos del tiempo. Van cambiando y después vamos a discutir al final de la clase de qué depende un poquito que en un país predomine el efecto rotación y que en otro país pueda predominar el efecto margen. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, dicho esto, que me parece que es la parte más interesante de la motivación, digamos, quiero, como vamos a tener poco tiempo, dejarles para leer la parte más metodológica, digamos, y ontológica de la cuestión de la escuela de pensamiento post-keynesiano, que es interesante, pero nos va a quitar un poquito de tiempo para ver los modelos. Así podemos ir directamente, perdónenme, pero no quiero perder tiempo, para ir directamente a las cuestiones que también hemos visto en el examen inicial y también en el recuperatorio, que les cuestan un poco más, que son toda la parte de comprender la matemática detrás de una idea fuerza. Y es crucial esto porque van a vivir de esto como economistas, de poder entender bien cuáles son las relaciones y para poder examinar relaciones complejas. Siempre la parte verbal es menos eficiente que la parte matemática. Repito, no porque no se pueda decir en palabras todo lo que uno dice en ecuaciones. De hecho, habrán visto la teoría general y tiene muy pocas ecuaciones y está lleno de palabras. Y es el libro quizá más rupturista y leído e influyente de la historia de la economía. Y bueno, sin embargo, lo que sí es cierto es que cada vez que uno intenta decir en palabras lo que puede decir en ecuaciones matemáticas, a veces tiene que decir muchas palabras, y en el decir muchas palabras, para presentación de esa idea general, a veces uno se pierde y olvida poner claramente algunos supuestos y algunas relaciones causales, y en cambio con la matemática todo se vuelve mucho más evidente, incluso los errores, por supuesto. No es que los errores son los intentos de forzar algún resultado particular. Este es el primer modelo que vamos a tener que entender para profundizar, y para después, cuando tomemos el examen, siempre va a ser alguna variación de esto que ustedes tienen que resolver. Este primer modelo es el modelo post-keynesiano de crecimiento y distribución a la Kaldor. Kaldor, Robinson, que más o menos pensaban lo mismo. Niklas Kaldor, Joan Robinson, un hombre y una mujer. Que
que tiene una idea básica, es cómo funciona la relación crecimiento-distribución en el marco de pleno empleo. Van a ver cómo tiene unos resultados muy parecidos a la visión neoclásica, más allá que es una especificación por el lado de la demanda, bien post-keynesiana, termina teniendo un resultado, dado el supuesto que enfrenta, de carácter cuasi neoclásico. Lo que dice es, los supuestos son que hay plena utilización de la capacidad instalada, salarios nominales dados, precios flexibles, que va a ser clave en esta cuestión. Básicamente aumentan cuando hay exceso de demanda, bajan si hay exceso de oferta. Y el punto crucial es que estos precios se ajustan endógenamente porque los empresarios lo hacen ajustar a los efectos de poder obtener la tasa de ganancia que garantice el nivel de ahorro necesario para financiar la inversión. Alguien que me diga cuál es el resultado de la ecuación macroeconómica fundamental que vieron en Introducción a Economía y Macro 1. ¿Recuerda alguien? Había una ecuación macroeconómica fundamental, la ecuación de la macro, y se podía reexpresar de una manera que daba sobre todo para economía cerrada, que era muy sencilla, pero que daba una relación muy fuerte. Ahorro igual a Ahorro inversión. igual a inversión. Ahorro igual a inversión. Ahora, ahorro, y es una buena, y genera que obviamente es una identidad contable, así que se cumple siempre, pero lo que disputan todas las teorías económicas es ahorro igual a inversión porque el ahorro se ajusta para igualar a la inversión, o ahorro igual a inversión porque la inversión se ajusta para igualar al ahorro. Es el huevo y la gallina. No, es la teoría económica. Depende del país y el momento particular. Hay veces en lo que es endógeno es el ahorro, y hay veces en lo que es endógeno es la inversión, y lo vamos a ver justamente con estos dos modelos de hoy. Ahorro siempre igual a inversión, OK. Pero lo que ajusta depende de la estructura de la economía, y en particular depende mucho de si hay plena utilización o subutilización de la capacidad instalada. Vamos a ver que cuando hay plena utilización y hay productividad constante, los regulacionistas van a decir esto no es necesariamente cierto, el viernes lo vamos a ver, porque esto supone productividad constante, pero si no hay productividad constante no es cierto, pero bueno, para Caldo lo viene en este modelo de productividad constante. Entonces, cuando hay plena utilización de la capacidad instalada y productividad constante, lo que tenemos, vamos a ver, es que el ahorro ajusta endógenamente a los deseos de inversión del mundo empresario. Cuando cambian los deseos de inversión del mundo empresario, el ahorro tiene que ajustar para que se cumpla la identidad macroeconómica fundamental. ¿Cómo ajusta el ahorro? A través de los precios. ¿Por qué? Porque los empresarios, y esa es la parte, hay una frase que es muy interesante que dice, los trabajadores gastan lo que ganan y los empresarios ganan lo que gastan. Exactamente lo que vamos a ver hoy. Los empresarios ganan lo que gastan, básicamente, porque vamos a ver que cuando los empresarios gastan, es decir, invierten más, para financiar esos deseos de inversión, tienen a su mano una variable que es importante, que es cambiar los precios. Cambian los precios, aumenta la tasa de ganancia, se redistribuye ingresos de los sectores populares más trabajadores a los sectores empresarios que tienen una propensión mayor a ahorrar y por lo tanto aumenta el ahorro agregado a la economía al punto tal de financiar la inversión. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo diga de vuelta? En un contexto de plena utilización de la capacidad instalada, los empresarios ganan lo que gastan. ¿Cómo? Aumenta la inversión, por qué motivo vamos a discutir, cualquier deseo, aumenta la inversión, por ejemplo, en un contexto keynesiano, porque aumenta la percepción de la eficiencia marginal de capital, o cae la tasa de interés, ahora vamos a ver. Entonces tengo más deseo de invertir, invierto más. Está bien, pero antes era ahorro igual a inversión, así que ahora inversión es mayor que el ahorro, no se cumple más la identidad macroeconómica fundamental. Si antes estábamos en un contexto de igualdad de ahorro-inversión, y ahora quiero invertir más, la inversión es mayor que el ahorro, no se está cumpliendo. Tiene que aumentar el ahorro. ¿Cómo aumenta el ahorro? Bueno, los empresarios, como ven que hay un exceso de demanda, porque estamos en pleno empleo y aumentó la inversión, que es un componente de la demanda, por lo tanto hay exceso de demanda respecto a la oferta, aumentan los precios. Aumentan los precios, y para aumentar, digamos, al aumentar los precios, redistribuyen ingresos de los trabajadores a los empresarios, porque si aumentan los precios y los salarios nominales están dados, están cayendo los salarios reales. Están cayendo los salarios reales y aumentando el margen de beneficios. Por lo tanto, se redistribuye ingresos desde trabajadores a empresarios. Como luego los empresarios tienen una mayor propensión marginal a ahorrar que los trabajadores, de hecho, Caldor y muchos postkeynesianos dicen que los trabajadores, de hecho, casi no ahorran nada. Entonces, le saco una X cantidad de pesos a los trabajadores, se lo doy a los empresarios, que sí ahorran, entonces aumenta el ahorro. Y este proceso va a continuar ¿hasta cuándo?
hasta que se generó el ahorro suficiente como para financiar el nuevo nivel de inversión. Pero acá está la pregunta. Si teníamos plena utilización de la capacidad instalada, ¿está bien? Aumentó la inversión y aumentó el ahorro. ¿Qué cayó? Porque si hay plena utilización de la capacidad instalada y no está cambiando la productividad, el producto está dado. ¿Cómo? ¿Qué cayó? ¿El consumo? El El consumo. consumo. Exactamente. Como el consumo depende de los salarios reales, como los salarios reales cayeron, cayó el consumo, para hacer aumentar el ahorro, para que el ahorro adicional financie la inversión adicional. ¿Por qué le digo todo esto de entrada? Porque esta es la lógica que tienen que entender, porque después toda la matemática lo único que dice es esto que le acabo de decir verbalmente. Todo el resto que vamos a ver de matemática simplemente formaliza esta idea sencilla que le acabo de decir. Sencilla, pero que depende de muchos supuestos. Acá lo importante son los supuestos, porque en verdad son todos muy controvertidos. Hasta uno podría decir, bajo ciertas circunstancias, pueden ser falsos. Que haya plena utilización de la capacidad instalada, que haya salario nominal dados, que haya, sobre todo que no está puesto acá, pero es una adicional, que haya productividad constante. Si todo eso se da, efectivamente, cuando aumenta la inversión, se genera un exceso de demanda, aumentan los precios porque los precios son flexibles, al menos a la alza, aumentan los precios, caen los salarios reales, cae el consumo, aumenta el ahorro y el nuevo ahorro permite financiar la inversión, se restableció el equilibrio macroeconómico con un nivel de inversión más alto y un nivel de consumo más bajo, pero el mismo nivel de producción. Lo que pasa es que en este modelo, donde finalmente la parte dinámica, es decir, el crecimiento de la economía depende de la tasa de inversión, como aumentó la tasa de inversión, inversión sobre producto, porque el producto es el mismo, pero la inversión aumentó, entonces la ratio inversión-producto es más alto, en el periodo siguiente la economía va a crecer. Y si ese ratio se mantiene más alto, en todos los periodos siguientes la economía va a crecer más rápido de lo que venía creciendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Bueno, para poder llegar a esta idea, que es tan sencilla en términos verbales, hay que ver cómo se formaliza matemáticamente. Bueno, es con esas simples ecuaciones que están aquí, que son la base de casi todos los modelos post-keynesianos. Como ustedes vean, modelo post-keynesiano macro, de crecimiento, porque están también los stock flujos, los stock flow, que también son muy interesantes, que no lo pusimos en esta cursada porque son un poco complejos, pero capaz que seguramente lo van a ver en la maestría. Están los modelos stock flow consistentes y los modelos de crecimiento. Los modelos de crecimiento post-keynesianos son casi todos así, con estas dos ecuaciones, con variaciones, por supuesto, economía abierta, con dinero, sin dinero, pero básicamente son estas dos ecuaciones. Una ecuación GI, que es de qué depende la tasa de inversión, la tasa de crecimiento del capital, y sobre K, porque I sobre K, recuerden que, más allá que I llama I, que es inversión es la variación en K. Es K en T más 1 menos K en T. Entonces ustedes ahí tendrían I sobre K significa K en T más 1 menos K en T sobre K en T. Y eso es la tasa de crecimiento del capital. Que finalmente en una economía con productividad del capital constante es exactamente igual a la tasa de crecimiento del producto, que es el mismo supuesto un poco que hacía el modelo de Goodwin. ¿Está bien? GI es la tasa de crecimiento del capital, o lo que es lo mismo, el ratio de inversión sobre stock de capital. ¿Y a qué dice que es igual? Esto es importantísimo, porque esta es la ecuación que cambia entre un modelo, el de Kaldor y Robinson, y el otro modelo que vamos a ver después de Kalecki. Dice, bueno, depende de una parte que es autónoma, lo que los keynesianos asocian con los animal spirits, los deseos autónomos de los empresarios que de pronto cambian las expectativas por cuestiones políticas, institucionales, internacionales, o lo que sea, y tienen más ganas de invertir. Y otra parte que depende de la tasa de interés porque la comparan con la eficacia marginal de capital. En este caso, como no estamos hablando de dinero, no hay mercado monetario, en verdad lo que van a depender de R, que R lo va a definir como la tasa de rentabilidad del capital. ¿Está bien? Esto es muy importante, porque si le asocian R a la tasa de interés, tasa del dinero, la relación tenía que ser negativa, no podía estar sumando. Ustedes tienen A más B por R. ¿Lo ven ahí? O sea, la tasa de crecimiento de capital depende positivamente de R, porque R no es la tasa de interés. R, como lo ven acá, es la rentabilidad sobre el capital, la tasa de rentabilidad del capital. ¿Está bien? R es la tasa de rentabilidad del capital, son los beneficios sobre el stock de capital. Obviamente la inversión depende positivamente de eso, en una proporción igual a B. Cuando aumenta la tasa de rentabilidad de capital, aumenta la tasa de aumenta la tasa de acumulación de capital en un coeficiente B. ¿Está bien?
Es muy importante que entiendan esto porque en la ecuación caliquiana, esta misma ecuación, en la versión caliquiana, esta misma ecuación va a tener otro componente. ¿Cuál es el componente que creen que le falta acá que va a estar en Kalecki? Kalecki digo para que una pista, en donde se supone que no hay plena utilización de la capacidad instalada, sino que hay subutilización. Si hay subutilización de la capacidad instalada, ¿qué creen que le falta a esta ecuación? ¿Depreciación? ¿Eh? La depreciación. No, eso le falta en los dos casos, tenés razón, pero no hace la gran diferencia. ¿Y alguna variable de holgura, como lo que te sobra? No, porque eso estarían las dos ecuaciones. Hay algo que está solamente en la otra que en este modelo falta, pero falta porque hay plena utilización de la capacidad instalada. No es que falte, está bien que no esté porque hay plena utilización de la capacidad instalada, en el otro no, hay subutilización. ¿Qué cosa más va a tener? Imaginen ustedes, si ustedes fueran empresarios, ¿de qué dependería su deseo de invertir, además de la tasa de rentabilidad de capital? ¿De la tasa de interés mundial puede ser? Podría estar, pero no, porque como es una economía cerrada, no estamos viendo ¿La eso. productividad puede ser? No, la productividad se supone constante en ambos casos. ¿De los salarios? No, los salarios están incorporados dentro de R, digamos, de R grande. Cuando aumenta los salarios cae R. ¿Del beneficio futuro? No, porque en R también está planteado que son los beneficios, pueden ser tanto presentes como descontados. No. ¿Y algún parámetro de la demanda? Exactamente. Acá en este modelo no importa la demanda, porque la demanda está en su máxima, o sea, está en plena utilización de la capacidad instalada, no va a aumentar, no puede haber, con esta producción no puede haber más demanda. En el otro caso, como hay subutilización, y ustedes son empresarios, en esta pregunta que les estoy haciendo, ustedes van a querer saber también cuánto venden, o cuánto, digamos, si van a crecer o no las ventas, cuánto venden, porque imagínense que la tasa de rentabilidad aumenta, pero las ventas están cayendo, y ustedes son empresarios, por más que esté cayendo, por más que estén aumentando la rentabilidad, si las ventas están cayendo y su capacidad instalada le está alcanzando para vender, para producir las ventas que tenía, ¿para qué cazzo van a invertir más si con la capacidad instalada que tiene ya te están cubriendo todas las ventas y encima las ventas están cayendo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Cuando hay subutilización de la capacidad instalada, las ventas pueden cambiar, pueden subir, o pueden bajar también, pero no estamos como ahora en plena capacidad que se supone que las ventas están en su máximo nivel. Cuando hay subutilización, las ventas pueden subir y también pueden bajar. ¿Ok? No estamos en el supuesto que está fijado en la capacidad instalada, en la plena. Entonces ustedes, como empresarios, no les va a importar solamente cuánto están ganando, que por supuesto que le importa, sino también van a mirar las ventas, porque si las ventas están cayendo, por más que estén ganando mucha plata, ¿por qué habrían de invertir más? ¿Se entiende esto? ¿Para qué habrían de invertir más capital si ya el stock de capital que tienen le alcanza para las ventas que están haciendo y encima están cayendo? ¿De dónde se generarían las nuevas ventas si ya con el stock que tiene le sobra para las ventas que hay? ¿Se entiende este punto, no? Y eso cuando uno lo mira del lado del empresario queda muy clarito. No importa solamente la tasa de rentabilidad, porque es un concepto más bien estático, sino también importa qué está pasando con las ventas, porque me da una idea de si mi capacidad instalada me alcanza o no me va a alcanzar o no me va a alcanzar a futuro para cubrir la demanda. Cuando las ventas están fijadas en su máxima capacidad instalada, esa variable desaparece de la discusión, porque ya sé que las ventas son esas ventas, no tengo más ventas. Así que lo único que me importa para ver si invierto más o no, dadas esas ventas que no van a cambiar, es si por cada unidad yo gano más plata o menos plata. Y eso sí depende de qué pasa con los salarios y por lo tanto qué pasa con los beneficios. Por eso lo único que miro es R. Pero cuando hay subutilización tengo que mirar R y las ventas. Más adelante vamos a ver cómo se incorpora en esa ecuación. Pero sigamos con esta. En este caso, esa discusión no está. Estamos en plena utilización de la capacidad instalada. Las ventas están en el nivel que tienen que estar, que es el máximo. Así que lo único que me importa es digamos, el beneficio, lo que nosotros recién hablábamos del efecto margen. ¿Cuánto gano por cada unidad de capital? Y eso está definido, subsumido en la variable R sobre K. Y la otra ecuación es GS, que es la ecuación del ahorro sobre capital. Y es una función de comportamiento que también depende de la tasa de beneficios de rentabilidad, de beneficios sobre capital.
en una fracción S. S es la propensión marginal a ahorrar de los beneficios. Se supone que el ahorro depende solamente de los beneficios, porque lo que estamos queriendo decir acá, sin decirlo, solamente una ecuación, es que los trabajadores no ahorran. Así que en verdad el ahorro aumenta cuando aumentan los beneficios, no cuando aumentan los salarios. Más bien al revés, cuando aumentan los salarios y caen los beneficios, porque estamos en plena utilización de capacidad instalada, el ahorro baja. Luego tenemos la condición esta de equilibrio, la idea de lo que define la ecuación macroeconómica fundamental, que dado que ambas ecuaciones están divididas por K, y arriba tenemos una I y arriba tenemos S, o sea, inversión y ahorro, GI tiene que ser igual a GS en el equilibrio, porque el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Entonces, si GI tiene que ser igual a GS, igualo por igualación, ¿está bien? Por igualación de GI con GS obtengo R estrella, y luego por sustitución, reemplazando R estrella en cualquiera de las dos, en GI o en GS, obtengo G estrella. Esto es muy importante, porque sí le vamos a preguntar en el examen un ejercicio similar, pero con un modelo levemente distinto, y lo único que tienen que recordar en este modelo son esos dos pasos que son realmente muy sencillos. Si le vamos a pedir las condiciones de equilibrio para después hacer alguna estática comparada, lo que sea, recuerden que el proceso es mucho más sencillo que en otros modelos. Tenemos que hacer solamente dos pasos. Primer paso, igualamos GI con GS para obtener R estrella. Nótese que si ustedes igualan esto, que GI, a esto, que GS, A más BR es igual a S por R, luego despejan de un lado R y obtienen este resultado. R estrella es igual a sobre S menos B. Y luego reemplazan este R estrella en esta ecuación o en esta ecuación y despejan G, que ya no es más GS o GI porque son iguales, GS igual a GI, así que lo llamamos G estrella, te queda A más A por B sobre S menos B. ¿Está bien? El primero lo hacemos por igualación, esto igual a esto, y el segundo lo hacemos por sustitución. Reemplazamos R estrella en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Se entendió esto? Central, ¿eh? Porque si se entendieron esto, no importa cómo yo después le cambie el modelo, lo van a poder lograr sin mayores problemas. Primero, igualación de G, luego sustitución del R estrella en la ecuación que corresponde. ¿Ok? Bueno, tenemos R estrella, tenemos G. Hacemos las estáticas comparadas respectivas, ahí tenemos R estrella y G estrella. ¿Qué pasa cuando aumenta S? ¿Qué pasa cuando aumenta A? Recuerden que S es la propensión marginal a ahorrar y recuerden que A era estos deseos autónomos de invertir. ¿Está bien? Entonces veamos primero qué pasa, vamos con esto último, con la parte del deseo de invertir. Nótese que la derivada de R, vamos primero a la más obvia, la derivada de la tasa de crecimiento de la economía, porque la tasa de crecimiento de capital respecto a los deseos de invertir es claramente positiva y es razonable. Si de pronto hay más deseos autónomos de invertir del sector empresario, aumenta el stock de capital, y si eso se mantiene en el tiempo, aumenta la tasa de crecimiento de la economía. Por eso es positivo. Ahora la parte interesante es esta, que era con la frase que ya hemos dicho recién, de que los empresarios ganan lo que gastan. Los empresarios decidieron gastar más, aumentó A, ¿está? Recordemos que A era los deseos autónomos de invertir, aumenta A, aumenta los deseos autónomos de invertir, y termina aumentando R estrella, es decir, termina aumentando la tasa de rentabilidad de capital, el margen de beneficios. ¿Está bien? El propio deseo del capital, en el caso de los empresarios, de invertir más, por el motivo que haya sido, animal spirits, factores institucionales, factores externos, lo que sea que haya hecho aumentar los deseos de invertir, generó también, al final del periodo, un incremento en la participación de los beneficios en el producto. Aumentó la tasa de rentabilidad capital. ¿Por qué? ¿Alguien me explique por qué? ¿Alguna idea? ¿Puede repetir? Vamos de vuelta. Esta derivada es sencilla, es obvia. Aumenta el deseo autónomo de invertir de capital, de los capitalistas, por el motivo que fuese, termina aumentando la tasa de crecimiento del capital de la economía agregada. Por eso esta derivada es positiva. G era eso, ¿no? Ahora, la interesante es esta. ¿Por qué cuando aumenta los deseos autónomos de invertir del capital, ¿está? Aumento la inversión, ¿por qué termina endógenamente aumentando la tasa de rentabilidad de la economía, la participación de los beneficios en el producto, el margen de beneficio? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué se redistribuye regresivamente el ingreso? ¿Porque cayeron los salarios reales? Sí, contame toda la historia.
Empezá por aumenta lo deseo de invertir. Aumenta lo deseo de invertir. Estoy pensando. Pero estaba bien. Porque se autocomplica, ¿no? Como pienso que me va a ir bien, invierto y efectivamente me va bien y gano más. No, pero yo quiero que me cuente toda la historia como la discutimos hace un ratito. Aumenta la inversión y ¿qué pasa en esa economía? Entonces Como los precios son flexibles, aumentaron y entonces cayó el salario real y aumentaron los beneficios de los capitalistas. Está casi bien, te faltó una partecita de la historia. ¿Por qué aumentaron los precios? Porque está en plena utilización de la capacidad instalada. ¿Y entonces? La inversión es mayor al ahorro. Perfecto, porque si estamos en plena utilización significa que oferta igual a demanda. Si aumenta la inversión, que es un componente de la demanda, ¿qué tenemos en la economía? Tenés que bajar el consumo. ¿Pero qué tenemos? ¿Qué situación Más tenemos? demanda agregada. ¿Cómo se llama eso? Exceso de demanda de bienes. ¿Estamos? Si estamos en oferta igual a demanda y ahora aumentó un componente de la demanda, tenemos exceso de demanda. ¿Cómo desaparece en esa economía el exceso de demanda? Soy precio. No, ¿cómo desaparece? ¿Qué componente tiene que pasar? Cae el consumo. Claro, en una economía desaparece el exceso de demanda o bien cuando aumenta el producto o bien cuando cae otro componente de la demanda. Como en esta economía estamos en pleno empleo, no puede aumentar el producto, tiene que caer otro componente de la demanda. ¿Cuál es el que cae? El consumo. ¿Cómo cae el consumo? Aumento de precios. Porque aumenta los precios para un exceso de demanda. ¿Qué pasa cuando aumentan los precios? Hay una caída de los salarios reales. Caída de los salarios reales, como el consumo luego depende de los salarios reales, cae el consumo y ahí se restableció la condición de equilibrio de ahorro igual a inversión. ¿Está bien? Esa derivada chiquitita, sencilla, dice todo eso. El tema que yo en el examen le voy a pedir que me expliquen todo el procedimiento. Necesito que lo entiendan desde el aumento inicial hasta el aumento final por todos los pasos que acabamos de decir. No me basta con que en el examen me digan si aumenta la inversión, aumenta la participación de los beneficios en el producto. Es cierto, pero no me basta, no está bien la respuesta. Quiero que me digan todo el caminito. ¿Está bien? Si entiendo que están entendiendo cómo funciona el modelo. Aumenta la inversión, exceso de demanda, aumento de precios, caída de salarios reales, caída del consumo, aumento del ahorro, restauración del equilibrio macroeconómico. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Cómo termina? Con un incremento de la tasa de rentabilidad de capital. Y esta otra parte también es interesante, porque bueno, esto nos dice que cuando aumenta, esta es la contracara de si los empresarios ganan lo que gastan, si aumenta el ahorro, ganan menos. ¿Se entiende? Aumenta la tasa, la propensión marginal a ahorrar y la tasa de rentabilidad cae. ¿Por qué? De vuelta, porque la frase es la que le acabo de decir. Los empresarios ganan lo que gastan. Si gastan menos, es decir, ahorran más, ganan menos. Profe, disculpa. Sí. En toda la historia anterior me quedé en, bueno, sube deseo de invertir, exceso de demanda, suben precios, baja salario real, baja el consumo por esa baja de salario real. Sí, listo. Y ahí termina, se equilibra el mercado, pero dijiste algo de que baja... no, que la rentabilidad, que en ese proceso, como te cayó el salario real, no solamente te cayó el consumo, sino que te aumentó la tasa de rentabilidad de capital, porque la tasa de rentabilidad de capital depende negativamente del salario. Ah, está bien, al revés, perfecto, gracias. Lo interesante de este modelo, de esta derivada, de la que están de este lado izquierdo, no es esta que está arriba, que es la misma, que era la inversa de esto, porque, digamos, repito, los empresarios en este modelo ganan lo que gastan, así que si ahorran más, ganan menos, y eso es casi lo mismo que esto, pero al revés, acá gastan más y ganan más, acá ahorran más y entonces ganan menos. Sino esta derivada que es interesante, porque eso va a contrasentido de lo que muchos de ustedes han escuchado y han estudiado en buena parte de la materia y de la carrera hasta ahora, Introducción a Economía, Macro. ¿Qué dice esta derivada? ¿Qué dice de raro y de loco esta derivada? Que a medida que aumenta el ahorro de los trabajadores, o sea, cae el crecimiento. No, los trabajadores no ahorran nada. Que un aumento del ahorro lleva a un menor deseo.
Lo que invertir. dice acá es que un incremento en la propensión marginal a ahorrar termina llevando a un menor nivel de crecimiento y de inversión de la economía. Ustedes han escuchado 1.000 millones de veces en sus casas, por la televisión, en la introducción a economía, en macro, en finanzas públicas, no sé en cuántas materias, está en micro, que si ustedes quieren más inversión tienen que fomentar el ahorro. ¿No? ¿Cuántas veces escucharon esto? Lo que dice este modelo, sobre todo en pleno empleo, y que es una discusión y que aparta este modelo post-keynesiano de los neoclásicos, es muy neoclásico en este resultado, en que sí, para invertir más hay que empeorar la distribución de ingresos. Eso es muy neoclásico. Y en eso se parece este modelo de Kaldor con neoclásico. Pero en esto no, porque acá lo que me está diciendo es que si yo quiero crecer más, tengo que ahorrar menos, no ahorrar más. Si ahorro más, genero menos crecimiento. Perdón, una consulta sobre eso. Sí. Pero entonces no se cumpliría la igualdad contable del ahorro igual a la inversión y se reduciría también la inversión, ¿no? No, bueno, por eso, justamente, el ahorro está cayendo. Si yo agarro, te estoy aumentando el ahorro acá. ¿Está bien? Estoy aumentando la tasa de ahorro. ¿Qué es lo que pasa? Contame toda la historia completa, para ver si la Claro, podés llegar. yo decía si se desahorra, o sea, si se reduce el ahorro, por condición contable se tiene que reducir también la inversión. No se está reduciendo el ahorro, se está reduciendo la propensión marginal a ahorrar. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, claro. Está aumentando la propensión marginal a ahorrar. ¿Qué es lo que está pasando? Está muy bien lo que dijiste vos. Si termina cayendo la inversión, tiene que caer el ahorro agregado. Si yo subo la propensión marginal a ahorrar, ¿cómo termina cayendo el ahorro agregado? Es muy interesante el procedimiento y para que lo entiendan un poquito. Y que me digan algunas críticas, por ejemplo, pensando en Olivera a esto. Pero díganme, ¿aumenta la propensión marginal a ahorrar? Inicialmente aumenta el ahorro, supongamos. ¿Qué pasa? Estamos en plena utilización de capacidad instalada, oferta igual a demanda. Aumentó el ahorro. Sigan contándome la historia. Va a caer la propensión marginal a consumir y va a caer el consumo. Cae el consumo, listo. ¿Qué hay en esa economía ahora? Un exceso de oferta. Exceso de oferta. ¿Qué pasa con los precios? Bajan. Caen. ¿Qué pasa con los salarios reales? Suben. Aumentan. Suben. ¿Qué pasa con la tasa de rentabilidad? Baja. Baja. ¿Qué pasa con la inversión? Y baja también. ¿Y qué pasa con el ahorro agregado? También cae. Baja, porque por más que subió S, cayó R. Y el ahorro, si recuerdan, es S por R. Y va a terminar predominando el efecto de que cae R más allá de que suba S. Y va a tener que caer R hasta tanto la caída en S sea igual que la caída en I. Tenés un nuevo equilibrio macroeconómico con mayor nivel de consumo y menor nivel de inversión y de ahorro. Con el mismo nivel de producción. ¿Se entiende? ¿Cuál es la crítica que se le puede dar a esta dinámica de ajuste? Que es la contraria a esta. ¿Se podrá repetir el proceso de vuelta? Vamos de vuelta. Aumenta la propensión marginal a ahorrar. Vamos a ver las ecuaciones que aquí es más fácil. Aumenta la propensión marginal a ahorrar, dado que el ahorro global es S por R, está aumentando el ahorro inicialmente. ¿Está bien? Con lo cual, si estamos en pleno empleo, oferta igual a demanda, y ahora tenemos más ahorro, tenemos menos consumo. Si tenemos menos consumo, inicialmente, esto genera un exceso de oferta en la economía. ¿Está bien? Un componente de la demanda que cayó. ¿Está bien? Y la oferta está al mismo nivel, pleno empleo. Así que hay exceso de oferta. Como hay exceso de oferta, ¿qué pasa con los precios? Caen los precios. Como caen los precios, ¿qué pasa con los salarios reales? Suben los salarios reales. Como suben los salarios reales, ¿qué pasa con el consumo al agregado? Sube y empieza a subir hasta el punto tal, y en forma concomitante, con una caída en el nivel de inversión, porque al subir los salarios reales, cae R. Y al caer R, entonces cae la inversión. ¿Está bien? Entonces ahora cae la inversión y conforme va cayendo la inversión, va subiendo el consumo hasta tanto compensa la caída de la inversión
y el aumento inicial, digamos, tenido de ahorro por la caída de consumo, entonces terminamos con un salario real más alto, con un mayor nivel de consumo, el mismo nivel de producto y un menor nivel de inversión. ¿Por qué hay menor nivel de inversión? Porque cayó R, y la inversión depende de R, y R ahora es más baja porque los salarios reales son más altos. Entonces tenemos el mismo nivel de producción, pero con menos nivel de inversión, porque los salarios reales son más altos, y tenemos más nivel de consumo. ¿Por qué aumentó el consumo si aumentó la propensión marginal a ahorrar? Porque cayó mucho R. ¿Se entiende? Muchas gracias. Y el ahorro es la multiplicación de ambas cosas. Por más que subió la S chiquita, cayó mucho R y sobrecompensó, y tenemos menos ahorro, menos inversión, más consumo y el mismo nivel de producto. Lo interesante de esta discusión es que los hace pensar a ustedes. Cuando le dicen para aumentar la inversión hay que aumentar el ahorro, y ustedes tienen que levantar la mano, pero para. No, digamos, si hay pleno empleo de factores productivos y los precios son flexibles, eso no tiene sentido porque matemáticamente queda claro que aumenta el ahorro, cae la inversión. Por supuesto que ustedes tienen que saltar y decir, bueno, pero eso depende básicamente de qué dos cosas. ¿De qué depende? ¿Qué vimos en Olivera, por ejemplo, que acá es crucial para esto, que no tiene por qué cumplirse esta dinámica? Que los precios no son flexibles a la baja. Está muy bien eso. Está muy bien. Acá lo que estamos suponiendo que el efecto que vimos acá, que era la alza, es simétrico a la baja, y no necesariamente eso sucede, y muchísimo menos en economías en vía de desarrollo. Así que es muy poco probable que un aumento de la propensión marginal a ahorrar, un aumento inicial del ahorro agregado a la economía, genere a través de un exceso de oferta en la economía que caigan los precios y eso haga subir el salario real. Eso no va a pasar. O si va a pasar, va a tardar muchísimo tiempo, como pasó quizá al final de la convertibilidad, y fueron 4 años de exceso de oferta en la economía, que apenas si pegó un poquito en los precios de una manera muy marginal, digamos. ¿Está bien? Pero entonces los resultados importantes de acá, que vamos a contrastar con los del modelo de Kalicki que vamos a ver a continuación, es que si aumenta los deseos autónomos de inversión, aumenta los deseos de inversión, va a terminar aumentando la inversión, pero va a terminar empeorando la distribución de ingresos. Que aumente R significa que aumenta la tasa de rentabilidad del capital, por lo tanto, dado un nivel de producción fijo, está aumentando el ratio a ganancia sobre producto, o sea, la participación de los beneficios en el producto, es decir, está empeorando la distribución de ingresos. Si ustedes quieren crecer más con pleno empleo, tienen que permitir que haya deterioro en la distribución de ingresos. Está diciendo lo que decía Orlando Ferreres al principio de la clase. Si quieren crecer más, en un contexto de pleno empleo, muchachos, tienen que bancarse que aumente la desigualdad. ¿Está bien? Ahora, el mismo modelo también te dice, ojo, tienen que permitir que haya un poco de inflación y que aumente la desigualdad, no tienen que ahorrar más. El ahorro endógenamente no va a generar ningún incremento en la inversión. El ahorro te va a hacer caer la demanda y te va a hacer caer la tasa de rentabilidad, te va a hacer generar deflaciones de precios que va a aumentar los salarios reales, y eso va a generar una caída en la tasa de rentabilidad que va a perjudicar a la inversión. No aumenten el ahorro. Por supuesto que es súper criticable detrás de esta idea de que pensar que porque aumenta el ahorro inicialmente va a haber una deflación de precios que va a aumentar los salarios reales. Ese argumento, por más que matemáticamente sea súper correcto, tiene detrás el supuesto de que hay flexibilidad de precio a la baja, que es realmente un supuesto poco creíble para las economías latinoamericanas. Pero bueno, son los resultados importantes de este modelo. Los empresarios ganan lo que gastan, si gastan más, ganan más, si ahorran más, ganan menos, y si ahorran mucho, peor la inversión. Por el contrario, si autónomamente desean invertir más, no solamente aumentar la inversión agregada de la economía, sino que solito, a través del aumento de precio y el aumento de tasa de rentabilidad, van a encontrar el incremento del ahorro necesario que financie la inversión. La inversión en este modelo post-keynesiano, a diferencia de los neoclásicos, es la que genera el ahorro endógenamente y no al revés. Y lo hace a través de lo que se llama barrera inflacionaria, que es este efecto de aumentar los precios y redistribuir ingresos de trabajadores a capitalistas. ¿Está bien? En las próximas, estas filminas, un poco lo que se plantea es gráficamente cómo este proceso lleva a cabo. Acá tenemos G, que es la tasa de crecimiento de la inversión, y R, que es la tasa de rentabilidad de capital. La función de inversión y la función de ahorro se cruzan en un punto donde el ahorro es igual a la inversión, y para este punto de equilibrio tenemos una tasa de inversión de equilibrio, de crecimiento de la economía, y una tasa de rentabilidad de equilibrio. ¿Qué pasa
cuando aumenta los deseos, cuando aumenta la propensión marginal a ahorrar, que es esa que vimos, cambia la pendiente, aumenta la propensión marginal a ahorrar, significa que esta curva G, ese verde, que tenía una cierta pendiente, gira en contra de las agujas del reloj, porque aumenta la pendiente, ¿está bien? Se mueve para arriba y para la izquierda. Y nótese que ahora se cruza con la ecuación de inversión en un nivel tanto de rentabilidad como de acumulación de capital más bajo. Ahorro más, gano menos y crezco menos. Se llama la paradoja de la frugalidad. ¿Está bien? En el sentido de que ser frugal significa ahorrar más, genera peores resultados macroeconómicos que mejores. ¿Está bien? Esta idea también tiene que ver con la falacia de la agregación. Uno piensa que si una persona ahorra, después entonces va juntando dinero y puede invertir más. Sí, a nivel individual por supuesto que funciona. Ahora, si todo el mundo ahorra, bueno, se generan estas cosas que mostraron el modelo. En el modelo calequiano genera caída del producto, en el modelo caldoriano genera un exceso de oferta que lleva a la deflación y el aumento de los salarios reales. Criticable, pero es la forma de análisis de este modelo con pleno empleo de los factores productivos. Pasa por el contrario cuando aumenta este deseo autónomo de invertir. Bueno, lo que cambia es la tasa de la función de inversión, se desplaza hacia arriba porque lo que aumenta es este parámetro A, de A a 0, digamos a A1 un poquito más arriba. Y entonces, en ese contexto, aumenta la función de inversión, se desplaza hacia arriba, nótese que se intersecta con la curva de ahorro en un nivel más alto, tanto de inversión como de rentabilidad. ¿Por qué? Porque los empresarios en este modelo ganan lo que gastan. Si gastan más, ganan más. ¿Está bien? Y como ganan más y la inversión depende de la tasa de rentabilidad, aumenta la tasa de inversión de equilibrio de la economía. ¿Está bien? Bueno, acá estas feminas se las dejo, no son solamente... ¿Tengo una pregunta? Sí, por favor. Ahí, en el gráfico anterior. Me quedé pensando ¿En para este? la curva... No, en el siguiente. Ahí, en un movimiento de la curva GI, ¿no? Me quedé pensando en B, que representa, ¿no?, la elasticidad de la inversión a los beneficios esperados. ¿Cómo podría ser un caso donde esa elasticidad fuese inelástica? Por ejemplo, se me ocurre que a mayor beneficio esperado también hay mayor riesgo. No sé si eso creo que no se contempla acá, pero quería preguntar por eso. Vos lo que decís es que podría determinar sí, que vos decís que sea nunca una... se lleguen a cortar las curvas. Sí, si es inelástica a R, es decir, que cambia R y no cambia la inversión, tenías una horizontal acá. ¿Está bien? Sí. Lo único que cambiaría la tasa de inversión de la economía y la tasa de rentabilidad serían los deseos autónomos de invertir. O sea, tenías, por ejemplo, en este caso tenías una curva que sea así, horizontal al nivel de A. Si A aumenta, tenemos el mismo efecto de acá, y si A baja es el mismo. No cambia mucho cualitativamente el resultado que sea inelástica. ¿Y se fuese elástica? ¿Vos es infinitamente elástica? Bueno, si fuese infinitamente elástica... cualquier punto vertical. Si fuese infinitamente elástica, que digamos, básicamente que aumenta a infinito, tenías un solo resultado que es el de 0. O sea, la curva sería infinitamente elástica, ¿entendés? O sea, iría para arriba así. Con lo cual, en verdad, no habría equilibrio, salvo que este A esté por debajo de 0, en 0 o por debajo de 0. Puede ser que la caída del consumo debido al aumento en el ahorro sea compensado con más consumo, pero del mundo, o sea, del mercado exterior. No, porque el modelo de economía es cerrada. Está bien. Pero podría tranquilamente formalizarse un modelo de economía abierta donde algunos de esos fenómenos pudiesen suceder. Bueno, estas dos filminas explican este proceso de barrera inflacionaria matemáticamente. Se lo dejo para que lo lean porque no tenemos tiempo para ver sino el modelo de Kalecki. Vamos a ver el modelo kalekiano, que es muy interesante porque dice cosas distintas con las mismas dos ecuaciones. ¿Qué es lo que pasa acá en el modelo kalekiano? De vuelta, crecimiento y distribución. Las mismas dos ecuaciones, GI y GS, igual, y de misma condición de equilibrio, GI igual a GS. Pero ahora no hay plena utilización de la capacidad instalada. Y entonces, lo que yo quiero ver es cómo cambian las condiciones de equilibrio cuando cambia justamente, en particular,
algún parámetro que haga mover a la demanda agregada. Porque ahora, como tenemos subempleo, puede cambiar el nivel de producto. ¿Está bien? Es decir, que aumente un componente de la demanda agregada no genera necesariamente que haya un proceso de barrera inflacionaria para que caiga otro componente de la demanda agregada y se restablezca el equilibrio macroeconómico, porque ahora, si aumenta, por ejemplo, la inversión, el ahorro puede aumentar no porque caiga el consumo, sino porque aumenta el producto. Entonces, dado el nivel de consumo existente, más la propensión marginal a consumir, uno puede aumentar el ahorro sin que caiga el consumo. Y con eso restituir el equilibrio macroeconómico, con más inversión y más ahorro, pero sin que sea con menor nivel de consumo. Porque ahora subutilización, quiere decir, puede crecer el producto, puede cambiar el producto. ¿Qué pasa cuando puede cambiar el producto? ¿Cómo cambian las ecuaciones? Que es muy sencillo, pero cómo cambian los resultados, que es muy radical el cambio de los resultados. Ahora, llamamos a R sobre K pi, se llama un poco distinto, y llamamos a I sobre KZ, que es el nivel de utilización de la capacidad instalada, que antes estaba afuera porque era pleno empleo, pero ahora van a ver que es variable, porque I puede variar. Y lo que hace es la ecuación que tenemos ahí, perdón, acá está mal, pi no es R sobre K, es R sobre Y. Mil disculpas, me equivoqué ahí. Z es I sobre K y pi es igual a R sobre I. Por eso la ecuación de G, que parece que es distinta, en verdad es la misma que la anterior, porque dice S por pi por Z, pero si pi es igual a R sobre I y Z es igual a I sobre K, si multiplican pi por Z, la I de acá se va con la I de acá y te queda R sobre K, que era R chiquita. O sea, pi por Z es igual a R. ¿Está bien? ¿Se entiende? GS es exactamente la misma ecuación que antes, nada más que descomponemos la tasa de rentabilidad del capital en dos componentes. El efecto margen y el efecto rotación. Margen es R sobre I, que es la participación de los beneficios en el producto. Y rotación es el nivel de ventas, que es el producto sobre el stock de capital. ¿Cuántas ventas hago por unidad de capital? La multiplicación de ambas variables te da la tasa de rentabilidad de capital, R sobre K, que era lo que estaba antes, que era, perdón, era la misma ecuación. SR, acá hay uno solo, porque como no jugaba, en este caso había plena utilización de la capacidad instalada, no tenía sentido descomponer en sus dos efectos. Ahora vamos a descomponer la tasa de rentabilidad del capital, R, en dos efectos. ¿Cuáles son los dos efectos? Z y pi. Z es el efecto rotación, venta por unidad de capital, y pi es el efecto margen, beneficios sobre I, que es nivel de producto. Cuando los multiplicamos, se van el I con el I, me queda R sobre K, que es R, que es lo mismo que está acá. Pero lo interesante, entonces, si esta ecuación es la misma, ¿cómo van a cambiar los resultados si son las ecuaciones iguales? No, esta es la misma. Esta no es más la misma, la inversión cambió. La A es la misma, y si hacen B por pi por Z, como pi por Z es R, es lo mismo, B por R, pero ahora me queda C por Z, ¿se entiende? Vamos de vuelta. A es el mismo. B por pi por Z, como dijimos acá, que pi por Z es igual a R chiquita, te queda B larga por R, que es lo mismo que lo anterior. Lo mismo. Pero ahora me queda C por Z. C por Z es el factor de aceleración, es decir, que al empresario ahora, como no hay plena utilización de capacidad instalada, y pueden subir las ventas, no solamente le importa el margen, digamos, sino que también le importa el efecto rotación. Con esa sola modificación, porque esta ecuación dijimos que es la misma, solamente agregándole C por Z, cambia absolutamente todo. En un modelo donde dice una cosa, dice exactamente una que dicen casi lo contrario. La forma de obtener las condiciones de equilibrio ahora no está más R, porque ahora R lo descomponemos en pi por Z, y pi va a ser una variable exógena, así que las endógenas del modelo son Z y G. ¿Qué hacemos? Obtenemos primero Z y después G. ¿Cómo obtenemos Z? Por igualación, igualo esto, GI, con esto, GS, porque la condición de equilibrio es GI igual a GS, igualo GI a GS y obtengo Z estrella, y luego reemplazo Z estrella en GI o en GS y obtengo G estrella. Mismo procedimiento, todo exactamente igual, te queda distinto el resultado, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo interesante cuando vamos a las estáticas comparadas, ¿qué pasa con el nivel de utilización de la capacidad instalada?
las ventas, digamos, y qué pasa con la tasa de inversión. Bueno. Nótese que acá tenemos los resultados de las estáticas comparadas, estamos con los niveles de equilibrio de Z y de G. ¿Qué pasa cuando lo derivamos con respecto a S y con respecto a la distribución del ingreso? Bueno, primero vamos de este lado de G, que es más interesante. ¿Qué pasa cuando ahorro más? Aumenta la producción marginal a ahorrar, este resultado se mantiene inalterado respecto al caso caldoriano. Yo ahorro más, si yo ahorro más, se termina reduciendo la tasa de crecimiento de la economía. Este resultado es exactamente igual que el anterior. Si ahorro más, en el sentido de si aumenta la propensión marginal a ahorrar, no si ahorro más, porque el ahorro de agregado depende de la multiplicación con R. Si aumenta la propensión marginal a ahorrar, se invierte menos. Ahora, este resultado es interesante. Si aumenta la participación de los beneficios en el producto, también se invierte menos. Pero pará, acá alguien de ustedes me tiene que decir algo, porque en el caso anterior, y aparte me dijiste que en la ecuación depende de R sobre K, entonces si yo estoy aumentando la participación de los beneficios en el producto, estoy aumentando el margen y estoy aumentando un componente de R, así que me están aumentando los beneficios. ¿Por qué me va a caer G si G, que es la tasa de inversión, depende positivamente de la tasa de rentabilidad de capital? Y Pi es un componente de la tasa de rentabilidad de capital. ¿Cómo puede darse negativo? Que alguien me explique por qué da negativo. ¿Puede ser porque caigan los salarios reales, entonces tenés menos ventas? No, no necesariamente. Va por ahí, va por ahí, pero no, acá los precios no tienen por qué aumentar porque no hay barrera inflacionaria, porque no hay pleno empleo. ¿Puede ser que caiga el consumo? Va por ahí. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? Entonces, ¿sí? Al caer el consumo también van a empezar a caer los beneficios de las empresas. ¿Por qué? Está más o menos bien, pero ¿por qué? Porque vende menos. Exacto, porque es por esta derivada que está acá al lado. Porque cuando aumenta la participación de los beneficios en el producto, en la redistribución regresiva de ingresos, cae fuertemente el consumo. Consumo afecta negativamente a las ventas, lo cual afecta negativamente la utilización de la capacidad instalada, y cae el efecto rotación, sobrecompensando el efecto margen y terminando un efecto negativo sobre el nivel agregado de inversión. Cuando hay subutilización de la capacidad instalada, y con esta especificación del modelo, por supuesto, si uno cambia la especificación del modelo, podría dar un resultado distinto, pero con esta especificación del modelo, están planteando una ecuación de inversión en la cual la redistribución de regresiva de ingreso impacta significativamente sobre el efecto rotación, más que compensando el aumento inicial del efecto margen. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, ¿lo podría volver a repetir? Vamos de vuelta. Ustedes tienen en esta ecuación que está acá, la inversión depende de pi por z y de c por z. Cuando aumenta pi, inicialmente aumenta la inversión, con lo cual el efecto es positivo. Entonces vamos de vuelta, si el efecto es positivo, ¿por qué acá es negativo? ¿Por qué en la forma reducida, el sistema resuelto, la derivada es negativa, si en la forma estructural, viendo solamente la ecuación, la derivada es positiva? Porque cuando resolvés la forma estructural y obtenés la forma reducida, cuando aumenta pi, también te termina cayendo z. Y como z está multiplicando acá y acá, este efecto más que compensa el aumento inicial de pi y tenés una caída en i. ¿Se entiende? Aumenta pi, inicialmente tenés un aumento de la inversión, pero después le pega negativamente al consumo, lo cual le pega negativamente a z, que le pega negativamente tanto a la tasa de rentabilidad agregada como a las expectativas de venta futura, por lo cual termina cayendo la inversión. La idea calequiana detrás de esto es, ¿por qué alguien, por más que, y aparte fíjense que es muy razonable esto, ¿por qué un empresario, por más que le estén aumentando su rentabilidad unitaria, cuánto gana por unidad de producto, porque pi es finalmente eso, rentabilidad sobre producción, o sea, rentabilidad por unidad de producto? ¿Por qué un empresario, por más que le esté aumentando su rentabilidad por unidad de producto, habría de invertir más si le están cayendo las ventas?
Esta es una parte importante para entender cómo funcionan las decisiones empresariales y por lo tanto la macroeconomía. El efecto ventas siempre predomina por sobre el efecto rentabilidad unitaria, por el efecto margen, siempre. Porque por más que ustedes ganen más, un poco más, bajando salario, lo que sea, por unidad de producto, si esa decisión es agregada de todas las empresas y termina generando una caída generalizada de salario que le pega negativamente al producto, que le pega negativamente a las ventas, si ustedes sacan una cantidad X de capital, estaban produciendo lo suficiente como para satisfacer la demanda y ahora está cayendo la demanda, ¿por qué habrían de invertir más, por más que ganen más por unidad de producto? ¿Se entiende? Lo que demuestra este modelo matemáticamente es el sinsentido de pensar que la micro es la macro. Una decisión individual de, por ejemplo, bajar salarios, claramente tiene que aumentar la inversión, porque están mejorando los costos, ¿está bien? Aumentando los beneficios por unidad de producto, y la demanda no me cayó porque solamente mi empresa bajó los salarios, así que la demanda agregada no cayó. Entonces tengo la misma demanda con menos costos, ni hablar, gano más, vendo lo mismo, invierto más. Ahora, si todas las empresas hacen lo mismo, ya no es un problema micro, un problema macro. Entonces todos están bajando todos los salarios, entonces no solamente están bajando los costos de las empresas, que están bajando, sino que también empieza a caer la demanda. Y ahí la decisión empresaria es bastante razonable. ¿Por qué voy a invertir más, por más que esté ganando más por unidad de producto, si me está cayendo la demanda? Nadie invierte cuando le cae la demanda. Uno invierte en inversión para aumentar la capacidad instalada cuando tiene más demanda, no cuando tiene menos. Por más que gane más plata por unidad de producto. Con lo cual entiendan que hay variables que son subordinadas a otra. Por supuesto el efecto margen importa, pero está subordinado al efecto rotación siempre. Porque ningún empresario en su sano juicio invierte más en capital cuando la demanda le está cayendo. Por más que esté ganando más plata por unidad de producto, porque la demanda le está cayendo. Entonces ya la demanda, el capital y la dotación factorial que tiene le sobra para la demanda. ¿Por qué va a invertir más? No tiene sentido. Ahí no puede haber como un punto de equilibrio. Vos tampoco vas a tener una demanda infinita, no es que siempre vas a tener demanda, no llega a un tope la demanda. Depende de vuelta, depende, y está muy bien la pregunta, depende si estás en economía abierta o economía cerrada. Es cierto que en economía cerrada, en un punto, cuando ya la participación de los trabajadores en el producto llegó a un nivel muy, muy alto, o lo que es lo mismo, la participación de los beneficios en el producto muy, 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 muy bajo, por más que vos tengas una demanda muy, muy, muy grande, ya hasta capaz que perdés por unidad de producto. Ese es el límite. El límite es en el punto en el cual la caída adicional en la participación de los beneficios en el producto no puede ser más que compensada por un aumento de las ventas, porque ahora estás perdiendo por unidad de producto y ya ahí no tiene sentido. Es más, si vendés mucho produciendo poco, ganando poco por unidad de producto o perdiendo, es una locura, perdés un montón de plata. Ese es el límite. Y en economía abierta, cuando llegás a la demanda local, En economía abierta es lo mismo, nada más que el límite cambia de la magnitud. Porque uno puede bajar un poco los precios y digamos, ahí cambia completamente el análisis porque, por ejemplo, vos lo que podría decir es, efectivamente, cuando aumenta la participación de los trabajadores en el producto, o que lo mismo, cuando cae la participación del beneficio en el producto, uno pierde por unidad, pero aumenta la rotación. Bueno, eso es cierto en economía cerrada. En economía abierta no necesariamente, porque uno puede pensar en una economía pequeña, con poca importancia del consumo en el producto y mucha importancia de las exportaciones en el producto, que es una economía asiática pequeña, y capaz que ellos, al revés, subiendo la participación de los beneficios en el producto, logran aumentar las ventas, porque por más que le caiga el consumo, que le va a caer, capaz que eso le permite bajar un poquito los precios e internacionalmente cooptar a otro mercado y aumentar mucho las exportaciones, y ese efecto sobrecompensa la caída de consumo, entonces tenés que aumenta, esta derivada se vuelve positiva. Para que esta derivada se vuelva positiva, tenías que tener una ecuación más aquí, economía abierta, donde haya además un componente en el producto de exportaciones y que ese componente de exportaciones en el producto sea muy importante. Y que las exportaciones dependan positivamente de los beneficios en el producto, porque en verdad lo que depende negativamente de los costos salariales. Si eso fuese así y fuese cierto, y fuese muy grande, que por ejemplo no es el caso de Argentina, porque las exportaciones son pequeñas respecto al producto, pero sí podría ser una economía pequeña, asiática, muy abierta, quizás esta derivada se vuelve positiva. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque esto en lo que en la literatura es un debate enorme, que está buenísimo leer, y al que quiera, o a la que quiera que me diga y que le doy todos los textos que hablan de un lado y del otro, es la gran discusión sobre si una economía es profit-led o wage-led. Esto es, esta derivada. Esta derivada define esa gran discusión. Si la economía es profit-led,
sería esta derivada positiva. Cuando aumenta los beneficios en el producto, aumenta la tasa de crecimiento de la economía. Si es wage-led, es negativa con este caso calequiano. En este modelo calequiano, la economía es wage-led. Aumenta la acumulación de capital y por lo tanto la tasa de crecimiento cuando aumenta la participación de trabajadores en el producto. ¿De qué depende que sea wage-led o profit-led? De dos cosas básicamente. Del grado de apertura de la economía y la elasticidad precio de la oferta de productos exportables, por un lado, digamos, y por otro lado, como dijo el compañero, del nivel de partida de la tasa de ganancia, ¿no? Porque si está muy bajo y uno hace bajar la tasa de ganancia y empieza a perder plata, nunca puede ser wage-led en esa economía. Pero esta es una gran discusión. Y lo interesante de eso es notar, digamos, cómo algunas cuestiones, incluso dentro de la misma familia de modelos, en este caso son dos modelos post-keynesianos, con dos ecuaciones casi exactamente iguales, GI y GS, de acá son muy parecidas a estas dos que vimos al principio. De hecho, el GS es exactamente igual, nada más que abierto R, pero la misma. Lo único que cambia es que le agrega acá un componente más que dice C por Z, y solamente esa modificación que surge de no suponer más plena utilización de la capacidad instalada, me da vuelta la relación entre crecimiento y distribución, porque en este modelo, la relación entre crecimiento y distribución en el caldoriano era aumento del crecimiento, digamos, porque aumentaba el crecimiento, empeoraba la distribución de ingresos. O sea, para crecer más tenías que soportar un deterioro en la participación de los trabajadores en el producto, o lo que es lo mismo un aumento en la participación de los beneficios en el producto. Para crecer más desigualdad. En cambio, en el modelo calequiano, que vemos recién, para crecer más, tiene que tener menos desigualdad, porque tienes más desigualdad, crece menos. Mismo modelo, una sola modificación en una sola ecuación, y te da exactamente vuelta a los resultados en la relación más importante y más controvertida de la teoría macroeconómica, que es decir, cuál es la relación entre crecimiento y distribución. ¿Cuál es la pregunta importante de examen en esto? No solamente que sepan derivar y sepan explicar cómo cambia esto en términos matemáticos, pero también en términos conceptuales, cómo cambia la relación entre crecimiento y distribución, sino también se habrán dado cuenta que cambia también cuál es la variable endógena y cuál es la variable exógena. En el modelo caldoriano, la distribución, R en aquel caso, es endógena. Cambia cuando cambian los deseos de invertir, o sea, cuando cambian los deseos de acumular más capital. Acá tenemos que la distribución es exógena. Pi es una variable exógena. Cuando cambia pi, en la subutilización de la capacidad instalada, la distribución es exógena. ¿Y de qué depende? Si es exógena. Bueno, depende de cosas que no están en el modelo, como qué, y cuestiones tributarias, cuestiones de estructura productiva, etcétera, que hacen cambiar la distribución de ingresos, y eso te cambia la tasa de acumulación de capital. Pero no solamente cambia entonces cuál es la variable endógena, si la distribución es endógena o exógena, sino que te cambia completamente la relación entre crecimiento y distribución. En Caldor, o sea, con plena utilización de capacidad instalada, para crecer más tiene que haber más desigualdad, con Kalecki para crecer más tiene que haber menos desigualdad. Lo que cambió fue una ecuación. ¿Y por qué cambió? Porque dejó de haber plena utilización de la capacidad instalada y de subutilización. Entonces ahí la pregunta es, en una economía que hay subutilización, ¿siempre hay que distribuir progresivamente el ingreso para crecer más? ¿Cuál es la respuesta que ustedes darían? Depende en qué momento de la economía estás. Muy bien. ¿Y qué más depende? ¿Redistribuir hasta que los efectos rotación y margen sean iguales? Es una gran respuesta, pero ¿de qué depende? ¿De qué dos grandes cosas dijimos que depende? O sea, ¿qué características de la economía van a determinar que en un momento esos dos efectos sean antes o después se igualen, digamos? ¿Puede ser el grado de apertura de la economía? Dijimos, el grado de apertura de la economía es crucial. ¿Y la tasa de partida de las ganancias? Y el punto de partida de la participación de los beneficios en el producto, exactamente. Son las dos grandes cosas que van a determinar hasta qué punto y si te conviene o no redistribuir desde ricos a pobres para crecer. ¿Está bien? No siempre, entonces permítaseme volver al inicio de esta discusión. Ferreres versus Agis. ¿Qué hay que hacer para crecer? Hay que permitir que haya desigualdad para crecer más, acumular más y reducir la pobreza, aunque aumente la desigualdad, o no, hay que agarrar y redistribuir para que eso aumentar la demanda agregada, genere
más efecto rotación y por lo tanto aumenta la tasa de rentabilidad de los empresarios y los empresarios inviertan más y crezca más la economía. ¿Cuál de las dos estrategias de política económica son más apropiadas? ¿Cuál de las dos? Depende, esa es la gran respuesta. Depende de lo que dijimos recién. Y analizando en términos más concretos, por ejemplo, para el caso argentino o un país latinoamericano, ¿de qué depende? O sea, no lo que dijimos recién en términos abstractos, para el caso de una economía concreta, sino que en De Argentina... la restricción externa. Además, para una economía latinoamericana va a depender de la restricción externa. Porque además de lo que dijimos, de que por supuesto, si ustedes son una economía pequeña y abierta con exportaciones muy elásticas al precio, entonces ustedes podrían bajar los salarios, aumentar la desigualdad. Eso sería malo para la economía a través del consumo, pero como bajan los costos, usted podría bajar un poquito los precios de los productos exportables, y como los productos exportables son muy elásticos al precio, entonces aumentaría muchísimo las exportaciones, y eso generaría más producción, más crecimiento, etc. Pero no solamente eso, sino que el efecto, la estrategia alternativa de darle plata a los trabajadores para crecer el consumo, si bien en el corto plazo puede tener un efecto benéfico, porque si la economía es más bien cerrada que abierta, o las exportaciones no son muy sensibles al tipo de cambio, uno piensa en Argentina, y dice, bueno, Argentina no es el primer caso. ¿Por qué? Porque las exportaciones argentinas no son muy sensibles al precio. ¿Por qué? Argentina no es formador de precios en ninguno de sus productos, principales productos exportables, ni en aceite de soja, ni en pellet, ni en soja, ni en trigo. O sea, toma el precio internacional y lo vende ese precio, que no se forma acá, y vende todo lo que puede ese precio. Entonces, la verdad es que por más que baje salarios, eso no va a tener ningún resultado muy claro sobre el aumento de la exportación de soja, de aceite de soja, de biocombustible de soja y de algunos de los productos carne o productos primarios, que son los que en su conjunto explican el 50%, 60% de las exportaciones en Argentina. Así que ese canal no va, uno diría, bueno, entonces va el otro, hay que darle a los trabajadores para que aumente el consumo, y como el consumo es un componente más importante de las exportaciones en el producto, eso va a generar un fuerte efecto sobre las ventas, que los empresarios después van a interpretar como un incremento del efecto rotación, que incrementa los deseos de invertir, eso va a aumentarle la acumulación del stock de capital, lo cual va a aumentar la tasa de crecimiento a largo plazo. Parecería que la segunda explicación es más razonable que la primera para Argentina, pero ¿cuál es el problema de esa estrategia? Que esa redistribución te come la balanza comercial. Que esa redistribución tarde o temprano te come la balanza comercial, a menos que ¿qué? Porque dijimos que la redistribución generó consumo, que aumentó las ventas, que aumentó el efecto de rotación, que aumentó la rentabilidad de capital, que aumentó los deseos de invertir del sector productivo, con lo cual aumentó también la inversión. Para que no suceda, al menos no tan rápido, que el incremento de esta estrategia de la producción a través de esta estrategia redistributiva te coma rápidamente la balanza comercial y por lo tanto genere problemas de restricción externa y falta de divisas. ¿Qué tendría que pasar para que eso sea más leve? Una devaluación gigante. No, porque eso termina haciéndote caer el consumo, ¿no? Eso no soluciona el problema, te cambia la fase del ciclo, estamos en otra etapa del ciclo stop and go, pero no cambiaste el problema, lo resolviste cortándole la pierna al paciente. Regulaciones. No, pero más estructural. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que vos puedas crecer así sin que se haga muy mierda la balanza comercial? Tendría que pasar que crezca la industria, por ejemplo, y puedas dejar de importar algunos... Está muy bien, pero dígamelo en términos más agregados. ¿Qué tendría que pasar con la inversión esa que está aumentando? Se lo digo porque no es tan fácil. La inversión tenía que ser predominantemente orientada a sectores transables, que o bien sustituyan importaciones o bien incrementen la capacidad exportable de la economía. ¿Está bien? O sea, ustedes no solamente tienen que generar un efecto rotación que aumente los deseos de invertir, sino que esa inversión tiene que tener una estructura de precios relativos lo suficientemente acertada como para que los deseos de invertir estén más
vinculados a inversiones en sectores transables que inversiones en sectores no transables. Lo que suele pasar en los países latinoamericanos es que cuando hay mucho deseo de invertir, como rápidamente la estructura de precios relativos habitualmente siempre, y sobre todo porque los montos de capital a invertir son menores, están beneficiando a los sectores no transables, en particular servicios y comercio. Cuando aumenta el deseo de invertir, en general no aumentan tanto los deseos de invertir en sectores transables. La agroindustria iría por ahí, ¿no? De enfocarse en los que generan divisas, ¿o no? Generan divisas o sustituyen, o sea, que exportan o sustituyen importaciones. Si no pasa eso en América Latina, en 4 o 5 años, con esta estrategia de crecimiento más bien progresista, terminás chocándote con la restricción externa. Indefectiblemente. Y hay un gran problema, porque la estrategia A no funciona, o sea, esta idea de bajar salarios para que caigan los costos de los productos exportables, para que así aumenten las exportaciones y aumente el producto, en Argentina nunca funcionó, en América no funciona nunca, porque las exportaciones son muy menores respecto al consumo, y además, porque las exportaciones en Argentina no son muy sensibles al precio, porque Argentina no es formadora de precio, entonces toma precio, y por lo tanto lo único que aumenta es la participación de los beneficios en el producto, pero nunca despegan las exportaciones porque bajen los salarios, nunca jamás pasó en la vida, en la historia en América Latina, nunca pasó. Repito, porque no exportamos cosas que sean muy sensibles que seamos formadores de precios y cuya demanda internacional sea muy sensible al precio. Nosotros exportamos producto primario. En commodity, que el precio internacional está fijado por los principales jugadores, no por Argentina, incluso cuando Argentina es un gran exportador, tampoco fija precio. Entonces la estrategia de bajar costos para exportar más, que algunos países asiáticos lo han hecho, a Argentina nunca le ha servido. Pero la otra estrategia que sirve más en el corto plazo, de redistribuir progresivamente para que aumente el consumo, para que aumente la inversión y así expandir la demanda agregada y que aumente la utilización de la capacidad instalada y que crezca más, si bien funciona en el corto, siempre termina chocándose contra problemas de restricción externa que te quedas sin divisa. ¿Por qué? Porque, bueno, el aumento del consumo obviamente siempre te come divisas, eso es indefectible. Pero además, el aumento de la inversión que acompaña el aumento del consumo no suele estar focalizado en sectores transables. En general, cuando crece mucho la economía tirada por una redistribución progresiva del ingreso, los principales procesos de inversión se dan en sectores no transables, digamos, con mucho en construcción de residencial, digamos, que es un gran factor que siempre se impulsa en los procesos de inversión no reproductiva, digamos, cuando hay un fuerte incremento del consumo en las economías latinoamericanas, y también con inversión en sectores no transables generales, sobre todo servicios, que si bien generan muchísimo empleo, no generan divisas. Bueno, esta es un poco la problemática que década tras década entendemos los macroeconomistas y que nos cuesta mucho resolver, porque en verdad los procesos de transformación de la estructura productiva para poder invertir en sectores transables que ahorren divisas o generen muchas exportaciones suelen ser, y ahora yo lo estoy viendo en la empresa en la que estoy, suelen ser multimillonarios. Y ese es el gran problema, de que la inversión en sectores de servicios suelen ser mucho más chiquita y más factible que cualquier empresario lo pueda hacer, y mucho menos riesgosa, por supuesto, porque no depende el éxito tanto de quién está en el gobierno. En cambio, una fuerte inversión que sustituye importaciones, por ejemplo, no solamente es muchísimo más grande en millones de dólares, sino que además funciona si hay un gobierno que cree en la sustitución de importaciones, pero si viene un gobierno más liberal y abre la economía, hace mierda y destruye millones de dólares de inversión. Bueno, ¿qué empresario en América Latina tendría ganas de invertir en un sector que, si bien le hace muy bien a la economía, está tan sujeto al riesgo político de que cambien los gobiernos? Esa es buena parte de la problemática. Aumenta la demanda, hay deseo de inversión. Ahora los empresarios han aprendido en América Latina que es menos riesgoso invertir en aquello que anda bien con peronistas, radicales o liberales, que invertir en aquello que anda solamente bien con peronistas. Y el problema es que en el fondo se reduce mucho los deseos de invertir en los sectores que son necesarios para que un proceso de crecimiento dure muchos años. Porque si dura si dura poquitos años muy intensos sin este tipo de inversión, nos chocamos siempre con la misma problemática. Entonces, bueno, parte de la discusión pasa por ahí. Cómo transformar este proceso de inversión que se genera cuando hay fuerte incremento del consumo producto de la redistribución progresiva de ingresos en sectores transables. Y si no, está la otra alternativa, que es la que ve más el mundo más neoliberal. Es decir, bueno, entonces no hay que ir por ahí. Lo que hay que hacer
es intentar insistir en la idea de bajar un poco más los salarios y tratar de meter los productos argentinos en todos los lugares del mundo, bajando un poco los precios. Y bueno, se puede intentar, lo intentamos 1000 veces, fracasamos un montón de veces. Anduvo muy bien hace 100 años, porque, como ustedes saben muy bien por la tesis de Prebisch-Singer, hace 100 años el mundo consumía alimentos, en su gran mayoría, porque era un mundo pobre, y ustedes saben muy bien que hay bienes inferiores, que son justamente, lamentablemente, los alimentos, que cuando el producto mundial, el ingreso mundial crece, por supuesto que se consumen más alimentos, pero menos en proporción a la canasta relativa de consumo. Entonces el mundo ahora consume bienes industriales y servicios. No consume casi alimentos para los países ricos y los países de ingresos medios en proporción a sus ingresos como lo consumían hace 100 años. Entonces estaba muy bien vender productos primarios hace 100 años. Es muy poco eficiente venderlo ahora cuando sus precios relativos han caído tan descomunalmente. Y bueno, entonces esa es la gran cuestión. La estrategia que hicimos hace 100 años hoy no tiene sentido, porque el mundo paga muy poco los alimentos, pero la estrategia que queríamos hacer hace 40 años, que era el mundo keynesiano pre-ruptura de Bretton Woods, tampoco parecía muy factible en América Latina, porque no tenemos más una industria que permita sustituir importaciones en los periodos de crecimiento. Entonces, esa es la gran dilema de la relación entre crecimiento y distribución para nuestros países. Parecía que ninguna de las dos alternativas, ni darle mucho a los ricos, ni darle mucho a los pobres, tuviera un horizonte claro de que eso va a permitir solucionar los problemas de largo plazo de crecimiento del país. Sí, por supuesto, una transformación de la estructura productiva, pero, y ahí está la gran discusión, no pareciera que esa transformación de la estructura productiva tuviera mucho que ver con redistribuir el ingreso hacia los ricos, hacia los pobres. Tiene que ver con otro tipo de políticas muy complejas que saquen un poco, a mi entender, ¿no?, el riesgo político de ciertas inversiones, que ciertas inversiones pudiesen andar bien con cualquier gobierno que viniese, porque son muy riesgosas y de mucha cuantía, que con darle más plata a los ricos, darle más plata a los pobres. Eso puede cambiar la estrategia de crecimiento de corto plazo, pero en largo plazo, como manda la restricción externa, la redistribución de ingresos que estamos viendo en estos modelos de hoy, no permite transformar radicalmente la dinámica después de 5, 6 o 10 años de crecimiento. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque ya estamos en el horario. No quiero, por más que empezamos un poquito más tarde, no quiero extenderme demasiado, pero seguramente tiene alguna consulta, es el momento de plantearla. Si no, nos vemos el viernes. Yo tengo una consulta sobre la bibliografía que mencionaba, el texto de, no me sale el nombre del autor en inglés, pero quisiera saber si está en español, si alguien del año pasado ha hecho la traducción, no sé si se El texto del texto de Stockhammer. Ese, sí. No, me parece, ese no está en español, pero me parece que algunos alumnos me parece que lo habían traducido el año pasado. Yo me voy a fijar a ver si te lo puedo subir. Dale, muchas gracias. Está la traducción. Ahora bueno, sí, algunos alumnos lo habían hecho. Gracias. Bueno, perfecto. Lo que yo tengo duda es de la bibliografía del viernes que viene, porque el año pasado tradujeron solamente una parte. ¿Eso quiere decir que de ese texto vamos a ver nada más esa parte o está incompleta la traducción? No, a ver, yo ahora lo vamos a ver, está en inglés. Lo que quiero que lean la parte para el modelo es toda la explicación del modelo y el análisis histórico. Hay una parte un poco más compleja que está al final, que no es tan necesaria. Las dos cosas que quiero que entiendan de ese paper es la explicación del modelo, es decir, no la matemática solamente, sino que entiendan que en Boyer es más fácil, porque hay todos unos flujogramas sencillos para entender de dónde empieza el proceso y dónde termina. Creo que en eso es más transparente que el paper de Stockhammer. Así que eso tienen que estudiarlo bien. Todo el análisis lógico de cuáles son los procesos subyacentes a las relaciones que vamos a examinar en el modelo, y la matemática del modelo. Pero además hay una parte que explica a partir de ese modelo los distintos periodos históricos de la economía mundial. Eso también lo van a tener que entender y estudiar para el examen del paper de Boyer para la semana que viene, si lo pueden leer, y si no, para el momento del examen. Sí. Yo puede ser que lo pase al grupo y usted me indique si está completo. ¿Qué cosa? No, eso después lo vamos a mandarlo en el WhatsApp y mañana lo vemos. Claro, eso mismo. Sí. Buenísimo. Sé que les faltan gráficos, pero para ver si está... Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Preguntaron en el chat si va a subir las filminas. Sí, después termino la clase y la subimos. En la anterior no la subí porque estaban las notas de clase que eran casi exactamente igual que las filminas, y aparte no contenían un modelo que en verdad todavía no estaba publicado, así que mejor dejar las que estaban puestas.
Muchísimas gracias. Por nada. Buenas noches entonces. Hasta luego todos y ahora me pongo a grabar y a subir la clase en el Drive. Saludos y mucha suerte para el estudio de las próximas semanas.